Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. We have been studying the first letter, Peter. Por cierto, les presento a mi traductor hoy, Rafita, qué lindo. Ajá, sí. Esta carta nos ha llevado por muchos temas. So we have been through a lot of topics on this letter. Sin embargo, el tema principal de ella es ayudarle al cristiano a sobrellevar la lucha diaria. Nevertheless, the first topic on this subject is to help the Christian to overcome the anxiety. Estos cristianos a los que Pedro les escribe, ellos tienen una gran persecución. And these Christians are suffering from a lot of persecution. Sus vidas están en peligro. Their lives are in danger, actually. Muchos de ellos han perdido todos sus bienes. Many of them have lost all of their goods. Muchos de ellos han perdido familia They have lost family members por ser cristianos. because they are Christians. Cuando llegamos al capítulo 5, verso 7, When we reach to chapter 5, verse 7, el apóstol Pedro introduce un tema muy cotidiano para nosotros. Peter introduces a very regular topic for us, La ansiedad. anxiety. ¿Alguna vez usted se ha sentido ansioso? Have you ever feel anxious? ¿Alguna vez usted se ha sentido amenazado? Have you ever feel threatened? ¿Alguna vez ha sentido que no sabe qué hacer y que ya no hay salida? Have you ever feel like there's no way out? Con mucho temor de lo que va a pasar en el futuro. You are very in trouble because you don't really know what's going to happen in the future. El Señor tiene una respuesta. So the Lord has an answer for you. Por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Please go to 1 Peter chapter 5, capítulo 5, 7. verse 7. Sí, Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Casting all your care upon him, porque Él tiene cuidado de vosotros. for he cared for you. La ansiedad es un proceso, Anxiety is really a process, una maravilla del cerebro. a mind wilderness, amazing thing on the mind. Dios nos hizo de una manera tan maravillosa God gives us in a very wonderful way, right? que su cerebro tiene la capacidad de alertarlo a usted cuando está en peligro usted. So your brain can actually warn you when you are about to face some trouble, something difficult. Cuando uno es niño, enfrenta peligros y piensa que son los peligros más grandes del mundo. When you are just a child, you see something difficult, you think that that's something really huge, right? Cuando crecemos, vemos hacia atrás y vemos que aquellos peligros eran muy pequeñitos. But as we are growing up and we look backward, we don't really see that was really nothing. Pero siendo niños, nuestro cerebro interpretaba aquel peligro como algo muy grande. But as a children, our brain did actually process those dangers as something really big. Y él crea una alerta So the brain creates like an alert para que cuando usted está en una situación parecida, usted esté alerta y pueda defenderse. so that later on when you are in a situation like that, you can actually do something about it. Cuando vas creciendo, las alertas van siendo diferentes, And as you are growing up, the alerts are a little bit different porque las cosas que sientes que te amenazan son diferentes. because now the things that threaten you are quite different. Un niño no piensa en que si va a declarársele a una muchacha, ella lo podría rechazar. A child doesn't really care if he's going to be in front of a girl that he likes, if that girl is going to turn him out, right? Pero- Going to reject him. Cuando uno tiene
15 años y le va a ir a hablar a una muchacha, uno se está muriendo de miedo porque piensa que ella lo va a rechazar. But when we are some teenagers, we are really scared because we think that that girl is going to Y el cerebro crea reject us. y el cerebro crea una alerta And the brain creates an alert para que cuando estés en la misma posición so that when you are in the same position, tengas cómo defenderte. you have the capability to defend yourself. Y así vamos avanzando en la vida That's how we are moving forward on the life. y las amenazas van cambiando. And the threats are different, Pero el cerebro va creando nuevas alertas. but the brain creates new ones, new alerts. Y todo tiene que ver con el ambiente en el que nosotros vivimos. And all it has to do with the environment that we live on. No es lo mismo que usted en Guanacaste grite ¡bomba! It's not the same if we, when I cast it here, we shout out like a que lo grite en Medio Oriente. bomba, which is something that here in Costa Rica we call, and that is very different if we call that in the Middle East, right, in Asia. Cuando aquí alguien grita ¡bomba! When someone here shout out bomba, Fíjate qué malo soy, lo voy a poner en un enredo. Nosotros gritamos, las ramas del tamarindo se juntan con las del coco. let's move on. Hacemos un verso. Yeah, we do something like a national something. Pero si usted grita bomba en Medio Oriente, todo el mundo se tira al suelo. But if you scream that in the Middle East, everybody's going to lay down because they will think that they are in danger. Esto es lo que hace el cerebro. That's what the brains actually do, our mind Crea alertas creates alerts para que usted pueda reaccionar bien, so that we can react well, para que usted pueda correr o tirarse al suelo. so that we can either run away or go down on the ground. El problema es que todos sufrimos situaciones estresantes a lo largo de nuestra vida. The thing is that we all suffer from stressful situations in our life. Y ahora tenemos en nuestro cerebro una enorme cantidad de alertas diarias. And now we have in our brain a good number of alerts, right? Y muchas de esas alertas son injustificadas. And many of those alerts are really unjustified ones. Principalmente nos traen angustia. And mainly they cause us anxiety. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer mañana? So for instance, what are we going to eat tomorrow? ¿Qué vamos a vestir mañana? What are we going to wear tomorrow? ¿Con qué vamos a pagar las deudas? What are we going to use to pay our ¿Cómo voy, pays? perdón, cómo voy a enfrentarme a la escasez? How are we going to face the lack of money? ¿Cómo voy a enfrentar a la enfermedad? How are we going to face any disease? ¿La enfermedad? Yep. ¿Ok? La cuestión es que todas estas alertas nos ponen en un estado crítico. So all of these alerts put us in a stage of a critical stage, right? Y no lo sabemos. And we don't really know that. Muchas veces no tenemos ni idea. Many times we don't even have a clue. Estaba en una reunión de pastores el viernes. I was in a pastor's meeting on Thursday. Estaba sufriendo por Cristo en una playa con los hermanos. Pastor was on the beach suffering for Christ, he says. Hicimos un círculo en la playa para tener una discusión teológica. So they joined in circle on the beach. Y uno de ellos dijo, yo tuve depresión y no lo sabía. And one of them said, I suffered from depression once in my life. Se manifiesta a veces con taquicardia. And sometimes I feel like tachycard, Se manifiesta a veces con ataques de pánico. sometimes like panic attacks, A veces se manifiesta con dificultad al respirar. sometimes as breath difficulties. No puedo respirar. I cannot Yes. breathe. A veces se manifiesta con una disociación de la realidad.
Sometimes when you don't see reality as it is, Yo veo a los demás que están haciendo sus cosas, pero yo estoy en otra dimensión. I see everyone else doing their things, but I'm in other part in my mind. La ansiedad puede venir de muchas maneras, So anxiety comes in different ways, pero todos la padecemos, but we'll suffer from that, de una o de otra manera. from one of any other. ¿Cómo la resolvemos? How can we solve that? Porque cuando usted está en un ataque de pánico, Because you are suffering from a panic attack, realmente usted no va a morir, you really are not going to run away, pero usted siente que se va a morir. but you feel like you're going to die. Entonces, ¿cómo resolvemos el tema? So how can we solve this? En ese momento hay algunas técnicas que uno puede aplicar para salir del problema, So at this point, there's a number of techniques that we can apply to get out of the trouble. pero como esta no es una de esas charlas, voy a enfocarme en la prevención. But this is really not the focus of this preach, so I'm really going to focus on the prevention. ¿Cómo evito llegar ahí? How can I avoid to go at that point? Mi mente ya tiene muchas alertas. My mind has already have many alerts. Cuando me iba a morder un perro, Sorry? cuando me iba a morder un perro, For instance, when a dog was going to attack me, cuando mi papá llegaba borracho, when my father came home drunk, cuando me iban a pegar, when someone wanted to hit me, la mente fue creando alertas. my mind was creating alerts. Cuidado, despiértese, cuidado. Danger, wake up. Ajá. ¿Cómo hago para apagar esas alertas? How can I do to turn that off? El remedio. So the remedy. Primera de Pedro 5:7. 1 Peter 5, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, casting out all anxiety upon him, porque Él tiene cuidado de vosotros. because he cares for us. Yo debo creer que Dios me cuida. I got to believe that the Lord takes care for me. El remedio es la fe. The remedy is actually the faith. Es creer que Dios realmente está interesado en mí, It's believing that God actually is interested, que yo le importo, that I care for him, que Él me ama tanto that he loves me so much que me va a cuidar. that he's going to look after me. Si usted tiene un hijo y lo ve en peligro, If you see any of your child and he's in danger, usted hace lo que sea por salvarlo. you do anything to take care of him, right? Me contaba un hermano que él tuvo un sueño So a brother was telling me that he had a dream en que su hija iba manejando un carro y casi quedaba en un guindo. No sé cómo se dice eso en inglés, en un guindo ahí. and his daughter was driving a car and the car was very close to the edge of the road. Y él en el sueño corrió y gritaba. And in his dream, he was running and screaming. Llegó donde estaba ella, le abrió la puerta, la tomó de un brazo y la jaló. So he finally reached the door and took her out of the car. Cualquiera de nosotros haría lo mismo por un hijo. So any one of us would do something like that, right? ¿Cuántos que tienen hijos pueden decir amén? Y en su sueño él decía, no importa si me voy al barranco con ella, pero no la suelto. In his dream, he didn't care if he was going to fall on the abyss, but he wanted to just rescue. Tú tienes que creer You got to believe que Dios te ama tanto that God loves you so much que correrá a tu lado, that he will run after you, te tomará del brazo he will take your arm, y te soltará, and te he will rescue. traerá He will bring you back, y que no te soltará and he will down hold you, y unhold que you. si tuviera que caer en el barranco caería contigo. And if he has to fall with you, he will go with you. ¿Cuántos creen eso? Do you believe that? Eso te da paz. That gives you peace. ¿Hay deudas? We have problems with the money, Sí, yeah, maybe, pero Dios lo sabe. but God loves you. Dios sabe todo lo que usted y yo necesitamos. God knows everything that we need. El remedio es echar nuestra ansiedad sobre Él, So the remedy is to rest on God despojarnos de ella, and soltarlas
Yeah. El remedio es que nosotros podamos poner nuestra fe absoluta en Cristo. Yeah, the remedy is that we need to put our faith absolutely on God. Un salmo que amo demasiado es el Salmo 37. So the Psalm 37, 37. 37, Y en el verso 5 dice, and the verse 5, encomienda a Jehová tu camino follow the Lord y confía en Él and trust Him, y Él hará. and He will do. En esta reunión que teníamos en Paquera, So this meeting we had in the beach, el hermano Juan Carlos, el pastor que estuvo la semana pasada aquí, él nos llevó de su iglesia a Paquera. so the pastor Juan Carlos was taking us to the beach in Paquera. Tuvimos que subir al ferry We had to take the ferry. y yo en el ferry me senté, I sat on the ferry. cerré los ojos I closed my eyes y disfruté. and I enjoyed. Yo no estaba preocupado por cuánta profundidad hay para abajo. I was not really care about how deep the ocean was. Yo no estaba preocupado de cuántos pájaros hay alrededor, I was not care really about how many birds there were surround me. de si hay tiburones. If we had sharks. No estuve preocupado. No, I was really. Había un hombre que llevaba el timón del barco. There was a man, in charge of the boat. Yo no pensé, ¿cómo vamos a hacer para parquear el ferry? I wasn't really thinking how are we going to get to the other side of the. Ese tipo sabe lo que hace. That guy knows, the captain knows. Cuando él llegó y parqueó, yo ni siquiera me di cuenta cuando el barco quedó quieto. So when we finally made it to the other part of the island, I really didn't even notice it. Si estás en Cristo es igual. So you are in God's hands, it's the same thing. Estaba en la antesala de una cirugía I was waiting for a surgery. y estaba contando chistes, estaba I was haciendo bromas telling jokes. y alguien me preguntó, ¿y de qué lo van a operar a usted? So someone asked me, what is your surgery about? Cuando yo le expliqué me dijo, hey, ¿y cómo está haciendo chistes? Then I explained that guy what was my surgery about, and that guy said, how can you be making jokes? La paz de Dios. The peace that God gives you. Mi vida está en sus manos. My life is on His hands. Tu vida Your life está en sus manos. is on His hands. ¿Por qué preocuparse? Why do you need to care? ¿Por qué pensar constantemente en las cosas de este mundo? Why constantly thinking on the things on this earth? ¿Por qué estar angustiado de qué va a pasar con tus hijos? Why should I be so care on my children? What is the future for them? ¿O con tu esposo? Or with my spouse? Ajá. ¿Por qué? Why? ¿Por qué estar preocupado de si vamos a tener comida mañana? Why should you be so care on what we're going to eat tomorrow? ¿Por qué mejor no confiar en Dios? Why instead just trusting in God? Filipenses 4:6. Philippians 4:6. Yo le estoy enseñando inglés. 4:6. Por nada estéis afanosos, Be careful for nothing, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Con toda oración y ruego y con acción de gracias. Yo estoy viendo este pasaje y veo que el Señor me dice, no te afanes. So as I was reading this verse, and I understood that the Lord was actually saying to me, Algunos do de not be so No te afanes. overwhelmed, right? Sí, sí, eso mismo. No te afanes. Algunos de ustedes dirán, sí, pastor, pero yo conozco un cristiano al que le quitaron la casa.
Yo conozco un cristiano al que le quitaron la casa. Okay, so maybe one of you might think, all right, Pastor, I know some guy that his house was taken away from him. Pastor, yo conozco un cristiano que se enfermó. And I know a Christian that is sick. Yo conozco un cristiano que está sufriendo. I know a Christian that is suffering. ¿Acaso no conocemos también que a José lo vendieron sus hermanos? Don't we know also that the brothers of Jose actually sold him out? ¿No había de parte de Dios un propósito detrás de ese acontecimiento? But God actually had a purpose on Jose. Lo que tal vez no hemos tenido es una cosmovisión correcta. But we have not really get the whole picture. Algo que debemos aprender es que Dios no está improvisando. Something that we need to understand is that God is actually not improvising. Y que si Él permite adversidades en nuestra vida, And that if He lets troubles in our life, detrás de esa adversidad hay un propósito. so there is a purpose behind that adversity. Y a nosotros lo que nos toca es no afanarnos, And all we need to do is to not become Sí. overwhelmed for that. orar y confiar en Dios. Just pray and wait for God. Quisiera leer también Mateo capítulo 6, verso 25. Matthew chapter 25, verse, 26, no. Matthew chapter 6, verse 25. There you go. Es que, madre, es para que él vaya aprendiendo conmigo. Sí. Por tanto, no os afanéis, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Behold the folds of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. 6:25. Voy de nuevo y Rafita va a ir poquito a poco conmigo. Sorry, what's my problem? Therefore I say unto you, take not thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Ahora leamos el 31, el 32 y el 33. Dice así: no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Therefore take not thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? El verso 32 dice: porque los gentiles, o sea, los que no tienen a Dios, piensan en estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that he have need all of these things. Dios es bueno. God's good. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas estas cosas os serán añadidas. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Esta semana en el estudio del jueves vimos la importancia de la palabra primeramente. Starting on the last Thursday, we studied the meaning of the word primary. Si hay primera, hay segunda. So if there's first, there is a second. Pero nosotros hemos puesto la carreta delante de los bueyes. But we have done the opposite thing. Ajá. Está bien, está bien. Se la juega, sí, está bien, eso está bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Because the Bible says that we should first look for the kingdom of God and his justice. Estas son palabras de Jesús. These are Jesus' words. Es decir, es Dios hablándonos, It is God speaking to us. diciéndote, lo primero es lo primero. The first is the first.
Lo primero es el reino de The Dios first is the kingdom of God y su justicia. and His justice. Todo lo demás Everything else es añadidura. is added. Pero nosotros hemos puesto la mirada en la añadidura. But we need to put our side on what is coming next. Y nos hemos metido en buscar el bienestar económico. And we have been trying to look for our, trying to solve our money issues first. Estamos muy interesados en nuestras casas, We're more interested in our houses, algunos en sus carros, someone's in their cars, en la ropa de moda, in the clothes, en el dinero, maybe in the money. en todo que son en cosas, So everything that is supposed to be coming as a second, en el esparcimiento, las vacaciones, and anything that is related to having fun, en disfrutar la vida, enjoying the life, tener menos problemas. and having less problems. ¿Y el reino de Dios? And what is the kingdom of God? ¿Qué pasó con el reino de Dios? What happened with the kingdom ¿No of es God? que era primero? Was it not supposed to be first? Cuando te enfocas en el reino de Dios, When you focus yourself on the kingdom of God, la ansiedad desaparece. La ansiedad the desaparece. anxiety goes away. Por eso es que el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. This is why Paul says that the word of Christ come and live on you. Cuando metes Biblia en tu cabeza y en tu corazón, la ansiedad empieza a desaparecer. When all you do is read the Bible and it is filling your heart, the anxiety actually disappears. El cerebro empieza a apagar las alertas, The brain starts turning the alerts off porque la palabra de Dios es vida. because the word of God is life. Quiero contar un testimonio. I want to tell you a testimony. Desde hace 8 meses, Tita tiene un dolor en su pierna. From 2 months ago, Hemos ido por lo menos a 10 doctores. and Tita has been suffering from a pain in her leg, and we've been through different doctors. Hemos probado todas las medicinas. We've been trying different medicines. El último doctor nos dijo, So the last doctor said, es imposible que ninguna de estas medicinas te haya quitado el dolor. there is no way that any of these medicines has taken your pain away. Tendría que ser usted extraterrestre, It seems like you're not from this earth. porque de esas medicinas hay unas que son tan fuertes que tendrían que quitar cualquier dolor. Because one of those medicines are really strong, so your pain must have come away. Pero ella sigue con dolor. But she's still suffering from pain. Tiene dolor al levantarse, At the very morning, tiene dolor durante el día, in the middle of the day, tiene dolor cuando se acuesta, she's suffering from pain the whole day and night. siempre tiene dolor. ¿Cómo ha logrado manejar el dolor? What A has she been cualquiera, doing to overcome this pain? perdón hermano, termine. A cualquiera lo puede volver loco, un dolor. The kind of pains drives anyone crazy, right? Todas las mañanas, además de orar So every morning, besides praying y de darle desayuno a Papucho, and giving the pastor breakfast, ajá, ella tiene una silla donde se sienta a escuchar la Biblia. she has a chair where she sits down and she listens to the Bible. Y ella puede escuchar la Biblia por horas. She can listen to the Bible for hours. Pone su mente en sintonía con Dios. Her mind is just in sympathy with God. El dolor está ahí, The pain is there, pero ella tiene paz. but she is in peace. ¿Por qué Dios permitió esto en la vida de Tita? What did God let this to happen in Tita's life? Hay un propósito. There is a purpose. No sabemos cuál, We don't really know what, pero sí sabemos que Dios va a glorificarse. but we really know that God is going to glorify in her life. Y si mi sufrimiento es para la gloria de Dios, And if my suffering is for God's glory, glorificado sea Dios. so let God be glorified.
Dios puede hacer un milagro hoy. God can make a miracle today. Hemos estado orando. We have been praying for that. Dios tiene un propósito. But God has a purpose. Jehová cumplirá su propósito. God's going to accomplish it. El plan His de Dios purpose. es perfecto. That God's plan is perfect. ¿Qué necesitamos? Poner nuestra fe en Dios So all we need is to put our faith on God y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. and look forward for the kingdom of God first. Eso te va a quitar cualquier ansiedad. That's going to take any anxiety out for. Puede que pases por las pruebas, Maybe you're going through troubles, pero pasarás en paz. but you're going to troubles in peace. Puede que pases por luchas, You may go through batallas, guerras, yeah, sopapos, difficulties, pero pasarás en paz. but you will make it. Sí. Estos hermanos de Turquía, que hoy es Turquía, estos hermanos a los que Pedro les estaba escribiendo, So these brothers that Peter was writing to, they're actually one in what we have today as Turkey. conocían de lo que yo estoy hablando hoy. They knew about what I'm talking about now. Habían perdido casas, They had lost houses. familiares habían muerto, Family members had died. a ellos mismos los habían golpeado. And they themselves had been beaten out. Ellos estaban huyendo They were running away porque eran cristianos, los perseguían, because they were Christians and they were being persecuted. pero ellos necesitaban echar su ansiedad sobre Cristo. But all they really needed to do was just to rest on Christ. Cuando haces eso, viene paz a tu corazón. So when you do that, and peace comes into your heart. Y pueden venir las luchas y las pruebas, pero tienes paz. Everything may come to you and problems, but you Confía en que Dios tiene un propósito. need to trust that God actually has a purpose for you. Confía en que Dios te ama lo suficiente para no abandonarte. You gotta trust that God loves you so much, so that He will not let you down. Mira lo que dice el Salmo 25. Psalm 25. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 25:1. Los que confían en Jehová. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Y el verso 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. 25:2. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and let not my enemies triumph over me. Let not that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. ¿Se puede mover una montaña? So a mountain can be moved. Yo sé que Jesús dijo que uno le podría decir a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y si tuviera fe, eso pasaría. I know that God said that if we have faith enough, a mountain will go from this point to another. Yo un día traté de hacerlo, I tried to do that once, y ustedes saben que no lo conseguí porque no salió en las noticias. so I didn't make it because it was not on the news. Yo estaba niño, tendría como unos 8 años, I was just a kid. y yo me paré frente a una montañita que había en el barrio, y yo le dije, montaña, quítese de aquí y échese en el mar. So I was just in front of this mountain in my neighborhood, and I told to this mountain, go from this point to this another point, and nothing happened. Siempre he sido un poco loco, I've always been a little crazy. porque entonces, como ella no hizo caso, yo creí que era que estaba sorda y le grité. So as the mountain didn't move, I thought that mountain was actually, he had a problem with the earrings. ¡Montaña! So I yelled at the mountain, ¡Quítate de aquí get out of here y échate en el mar! and go into the ocean. Y hasta el día de hoy ahí está.
And the Hasta- mountain is still there. Hasta el día de hoy, ahí permanece. Así son los que confían en Jehová. Así son los que confiamos en el Señor. But that's everything that everyone that trusts in God. El diablo puede gritarte, Dios te abandonó. The devil can yell at you. ¿Qué pasa con tu oración? What's happening with your prayer? ¿Dónde está tu fe? Where's your faith? Y usted no se mueve. But you don't move. Esos son los que confían en Jehová. Those are the ones that trust in God. ¿Es usted de los que confían en Jehová? Are you one of those trust in God? ¿O de los que cuando ven los problemas empiezan a decir, ¿será que Dios ya no me ama? Are you one of those, or are you one of those that once you see ¿Será- any trouble, you think that God doesn't love you anymore? ¿Será que Dios ya no me oye? Will it be that God doesn't listen to me? Los que confían en Jehová But those that trust in God, están firmes. they are steady. Y la bendición más grande es, And the biggest blessing is actually, así como usted puede ver las montañas alrededor de Atenas, as we can see the mountains all around Athens, así Jehová está alrededor de su pueblo, in the same way God is surrounding our people siempre. always. Hermano, no importa la prueba que estés pasando, So you don't really care. You don't really have to care for the problem that you're having. el Señor está contigo. God is with you. Si tienes dificultades, If you have difficulties, Dios las conoce. God knows them. Fíjate que aunque no se las digas al Padre, Él las conoce. Even if you don't say the God your problems, He Tengo, still knows them. tengo dos hijos, I have two children. ¿sí? Tengo dos chamacos. ¿Cómo se dice chamaco en inglés? Dos chamacos. A boys. I have two boys. Y una tiene 34 años. Mi hija mayor, My daughter is 24, 34. 34, Y mi hijo Brandon tiene 30 años. and my son Brandon is 30. Yo podría pensar que ya no tengo obligación con ellos. I may have think that I don't really have any obligation with them. Esa ingrata se fue para Inglaterra. And my daughter actually moved out to England. Se casó con un tipejo que se encontró y se fue para Inglaterra. She's now married to a British man. Es un yerno maravilloso, es una broma. He's a great husband. Y Brandon es un hombre de mi estatura, corpulento, tiene su trabajo y sus cosas, él está bien. And Brandon is a grown-out man. He's good now. Pero yo siempre estoy pendiente de ellos, But I'm always thinking on them todo el tiempo. the whole time. Y cuando me entero de que falta algo, de que hay una necesidad, un problema, lo que sea, And when I know that they are needing for something, yo intervengo. I intervene. I try to help them Porque son mis hijos. because they are my children. Y no importa qué tan largo esté Yasmín, sigue siendo mi hija. And it doesn't matter how far they are from me, that she's still my daughter. Y los padres debemos amar a los hijos y cuidarlos. And parents should look for our children, right? Y si yo siendo malo, And even if I am actually not a un ser humano normal, regular, regular person, pienso así, and I think that way, ¿cómo será el amor de Dios que sí es perfecto? how could it be the love of God that is actually perfect? Nunca pienses que no hay salida, To never think that there is another way out. porque aunque estés al borde del barranco, Because even if you are Él meterá su mano, on the edge, He's going to te tomará, reach to you te rescatará. and rescue you. Porque así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, Because as Jerusalem has mountains surrounding the city, así Jehová está alrededor de su pueblo. in the same way, God is surrounding the people, the church. Desde ahora y para siempre. From this point forward, Póngase de pie. please stand up. Señor, te doy gracias, God, we give you thank you, Lord, porque yo sé que tú nos amas because I know that you love us
con amor eterno, with eternal love. y que tu cuidado de nosotros es permanente. And you take care for us all the time. Ayúdanos, Señor, Please help us, God, para que podamos entender so that we can understand y llevar a la práctica and put on practice el echar nuestras preocupaciones sobre ti the taking our problems upon you todo el tiempo all the time, y poner nuestra fe absoluta en ti and put our faith, absolutely faith, on you, y ocuparnos primeramente del reino de Dios y su justicia, and care first for the kingdom of God and His justice, sabiendo que cuando nosotros nos ocupamos de tus cosas, knowing that when we take care for your things, tú te ocupas de las nuestras. you take care for our things. Ahora te ruego por cada hermano y hermana que está en este lugar, Lord, I pray for every brother and sister here in this place. que les traigas paz en abundancia, Please give them peace abundantly, fe en abundancia, faith, esperanza en abundancia, many hope, God. y que también a cada uno le ayudes en sus necesidades. And please help each one of my brothers and sisters in their needs. Por Cristo Jesús. For Jesus Christ. Amén. Amen.